14 del Evangelio según Juan, versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Recordemos que estamos en el contexto en donde nuestro Señor está dando instrucciones a sus discípulos allí en el aposento alto, momentos antes de ser llevado ante las autoridades para ser juzgado y posteriormente crucificado. Hemos notado en el contexto que nuestro Señor ha dicho a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuese así, os lo hubiese dicho antes. Voy a preparar un lugar, y luego vendré y os llevaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Claramente los discípulos estaban desanimados, atribulados, ya que su maestro sería apartado de ellos. Pero hemos visto en el contexto también que nuestro Señor ha venido dándoles una y otra cantidad de razones para que no estén abatidos, para que no estén turbados en sus corazones. Vimos en el contexto que nuestro Señor les habló de darles el Espíritu de verdad, y les había dicho que el mundo no le podría conocer al Espíritu de Él, pero que ellos sí le conocerían porque moraría en ellos y estaría con ellos para siempre. Ahora aquí, en lo que acabamos de observar, aparece un discípulo haciendo una pregunta interesante, y es Judas. Según observamos en el versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, entre paréntesis. ¿A qué Judas se refiere aquí nuestro evangelista? Judas Tadeo. Es también conocido como Judas Tadeo. Era otro Judas que había dentro del grupo de los discípulos de Cristo. Es el autor de la epístola y el hermano de Santiago. Y parece que esta es la única ocasión en donde Judas intervino. No se lee más de él en ninguna otra parte en los evangelios. Es la única intervención que él hace. Y es interesante que por medio de la explicación parentética, Juan lo distingue del Iscariote. Recuerdan que en el capítulo 13 observamos que el Iscariote, ¿quién era? El traidor. El traidor. Es reconocido e identificado también como el traidor. Pero ¿por qué Juan menciona aquí a Judas y dice que no el Iscariote? Si se sobreentiende que el Iscariote ya había abandonado el lugar, como observamos en el capítulo 13, en el momento mismo en que nuestro Señor le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces, si Judas el Iscariote no estaba, entonces ¿para qué Juan dice que no el Iscariote? ¿O por qué dice que no el Iscariote? Con
Con la explicación, Juan nos quiere decir que este Judas era alguien muy distinto al traidor. Y que una pregunta que formuló fue muy distinta a cualquier clase de pregunta que el Iscariote hubiese podido realizar. Ahora, no vemos a Iscariote en ninguna parte tampoco de los evangelios haciendo preguntas al Señor con respecto a la doctrina. No aparece por ninguna parte. Parece ser que este hombre solamente fue estimado para la eternidad por su nombre y su traición. Porque nunca se dice algo bueno acerca de él. Pero ¿por qué Judas Tadeo hizo esta pregunta? Bueno, el Señor les había acabado de decir que se iba a manifestar a ellos y no al mundo. ¿Qué era lo que tenía Judas en mente para preguntar al Señor? Recordemos que aún muchos de los discípulos esperaban que el Señor estableciese su reino sobre la tierra, que restableciera el trono de David en Jerusalén, que gobernara con poder y autoridad sobre las naciones. Tal vez este Judas pensaba, bueno, pero si está diciendo que no se va a manifestar al mundo, entonces ¿cómo ha de ser posible que establezca un reino en la tierra? Seguramente recibió las palabras del Señor como un plan B, con algo de derrota, con un sabor de derrota. Pero esto no iba a ocurrir así. Realmente cuando el Señor les dijo que se manifestaría a ellos, sería por medio de su espíritu, sería una manifestación espiritual. Y aquí tenemos una gran lección para nosotros, y es que cuántas veces esperamos, deseamos o queremos que las cosas se hagan de la manera que tenemos en mente. Y queremos que el Señor obre de la manera que nosotros queremos, a nuestra forma. Pero Dios, en su soberanía y en su sabiduría, en su poder, ha determinado hacer las cosas de una manera distinta. Él es sabio, es perfecto. En Él no hay plan B. Dios no tiene plan B, tiene un solo plan y es perfecto. Pero ¿por qué a veces nosotros seguimos con la idea de que Dios tiene que obrar como nosotros lo esperamos? Gracias a Dios por todas las veces que no hace lo que le pedimos, porque nos demuestra que es soberano, nos demuestra que sus caminos son más elevados que los nuestros, que sus pensamientos son mejores que los nuestros. Entonces, si Dios no nos responde o si Dios no hace las cosas como nosotros queremos, no nos desanimemos. Confiemos. Dios tendrá algo mejor en sus propósitos soberanos y eternos. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor aquí responde la pregunta de Judas, pero hay algo interesante que vuelve a resaltar, y es la obediencia como evidencia del amor. Dice: el que me ama, ¿qué? ¿Cómo acabamos de leer? Mi palabra guardará. Es como si Jesús dijese: insisto en que quien de verdad me ama, mi palabra guardará. Obedecerá mis mandamientos, y el tal será cuidado y amado de una forma especial por mi Padre. Ahora notemos que en vez de decir mis mandamientos, aquí dice mi palabra.
¿Será que hay alguna diferencia entre los mandamientos y la palabra? ¿Sí o no? ¿No? La palabra indica algo más general. Mis mandamientos es algo más específico. Aunque también son bastantes, ¿no? Recuerdan que cuando hablábamos de los mandamientos de Cristo, decíamos que no es solamente como los que Dios dio a Moisés, que fueron 10, ¿no? Que los mandamientos de Cristo van mucho más allá y son mandamientos más elevados, más grandes, más perfectos, porque en el Antiguo Testamento la gente observaba la ley de Moisés y lo hacían de una manera legalista, ¿sí? Pero no tenían en cuenta el espíritu de la ley. Por eso aparece nuestro Señor en Mateo capítulo 5, 6 y 7 interpretando la ley y dándole el sentido correcto con el cual Dios establece los mandamientos. Y vemos allí en este sermón que nuestro Señor dice: oíste que fue dicho, no matarás. Yo os digo, cualquiera que odie a su hermano ya comete homicidio en su corazón. Entonces los mandamientos de Cristo son más altos, más elevados que los mandamientos dados a Moisés. Pero aquí dice: mi palabra. Y para aquel que la guarda, el Señor promete 3 bendiciones. La primera es el amor especial del Padre, que dice: el que guarda mi palabra, mi Padre le amará. ¿A quién ama Dios? A quien guarda la palabra de Cristo. Dios se complace con quienes están dispuestos a obedecer a su Hijo. La segunda es la llegada a Él. Dice: Padre e Hijo están especialmente cercanos a los corazones amantes y obedientes. Vendremos a Él. El Padre y el Hijo habitan en aquellos que obedecen la palabra. Y la tercera es el establecimiento de su vivienda o morada. Por lo cual nuestro Señor dice: vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto en el Antiguo Testamento no había ocurrido. Aunque Dios se había manifestado de muchas formas y de muchas maneras, en muchas ocasiones. ¿Recuerdan cómo lo hacía en el tabernáculo y en el templo? Dios habitó entre su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Cómo se manifestaba la presencia de Dios en el tabernáculo de reunión? La nube, que en las noches se convertía en columna de fuego. Y la nube se iba moviendo y ellos iban avanzando. Y esa columna de nube en las noches los protegía, porque el fuego en el desierto es muy importante para protegerlo de los peligros, de los animales, del frío. Y Dios habitaba en medio de ellos. ¿Recuerdan cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo? ¿Qué era lo que había allí, o quién estaba allí en medio de los querubines? En el arca del pacto, sobre el propiciatorio. ¿Quién habitaba allí? Dios. Sin embargo, nunca se dice en el Antiguo Testamento que Dios viviese o habitase en personas. Pero aquí note que el Señor está diciendo
que Él va a venir a hacer morada con el Padre en la vida del creyente. Amén. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento en el cual Dios dice que el Dios que hizo los cielos y la tierra no necesita de ninguna casa. ¿Qué habitación se le puede preparar a Él? Que todo lo que el hombre haga para decir que Dios está en algún lugar es un invento infructuoso. Pero dice Dios, vendré a ellos y habitaré en medio de ellos. Es decir, que Dios vive en nosotros. Por eso creemos que la iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia no es este lugar. La iglesia somos nosotros. Somos nosotros. Cuando vamos afuera, somos la iglesia del Señor. En donde quiera que estemos, allí somos representantes de Cristo, somos columna y baluarte de la verdad. Pero esta no es la iglesia, este lugar no es la iglesia. Dios no habita en este lugar, Dios habita es en cada uno de nosotros. De manera que cuando nos reunimos acá como iglesia, somos la iglesia de Cristo, la iglesia visible en este lugar. Obviamente, por la descripción de una manifestación espiritual e invisible, sabemos que nuestro Señor no se estaba refiriendo ni a su resurrección, ni a su segunda venida, como algunos han intentado hacerlo ver. Pero llegamos a entender la dimensión de lo que esto significa, que Dios vive en nosotros, que Dios habita en nosotros, que somos su morada. Podemos dimensionar todo lo que esto significa y representa, que Dios habita en nosotros. ¿Qué debe traer esa idea, esa doctrina? ¿Qué debe traer a nuestras vidas? ¿Qué debe producir? Saber que Dios vive en usted. Santidad, obediencia, devoción. O sea, si usted no se conmueve ante la idea de saber que Dios vive en usted, mejor dicho, no hay nada que lo pueda mover. Dijo un historiador hace mucho tiempo: la única manera de mantenernos firmes sin caer es teniendo siempre bien presente que Dios está en nosotros. Si usted en cualquier momento de su vida se pone a meditar en esta doctrina y dice: no, pero si Dios está viviendo en mí, yo no puedo ver esto, porque esto es inmundo y le desagrada. Yo no puedo escuchar esto. Si Dios vive en mí, si Él está dentro de mí por su Espíritu, ¿cómo lo voy a agraviar de esa forma, haciendo cosas que a Él no le gustan? ¿Cómo me voy a permitir estar en una tienda llena de borrachos? O en un ambiente que sé que no hay nada bueno. Eso debe producir muchas cosas en su vida. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nuevamente se presenta el mismo principio, solamente que aquí se enseña o se expresa en forma negativa. Y lo que nuestro Señor dice es: el que no me ama, no guarda mi palabra.
¿Cómo podemos esperar que una persona afuera en el mundo ame e intente agradar al Señor? ¿Acaso podemos esperar que un cerdo se mantenga limpio? No. Alguien decía, podemos tomar a un cerdito, lavarlo, desinfectarlo, perfumarlo, ponerle un moñito bien lindo y sacarlo del chiquero. Pero apenas tenga la oportunidad, ¿qué va a hacer? Ir de cabeza a revolcarse entre el barro. Porque esa es su naturaleza. Porque esa es su naturaleza. Ahora, nosotros como creyentes tenemos una nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, que es la vida de Dios. Es la vida abundante que Dios nos ha comunicado en su Hijo. Y al tener esa naturaleza, obviamente ya no vamos a querer ir a revolcarnos en el barro. Si se nos ha limpiado, ¿qué buscaremos constantemente? La limpieza, la pureza, la santidad. Donde no hay obediencia a Cristo, no hay amor. Una persona, como ya lo hemos dicho, puede decir amar al Señor todo lo que quiera. Puede manifestarlo y profesarlo con su boca. Sí, yo le amo y yo le amo. Como el novio que le dice a la muchacha, yo la amo. Pero si no hay obediencia, no hay amor. La única demostración segura del amor hacia Él es una obediencia plena, una obediencia que busque honrarle, que busque siempre agradarle en todo. Más allá de lo que se pueda decir, la prueba más clara y contundente de todas de un amor real manifestado a Cristo es el acato y la sumisión a su palabra. Por encima de cualquier cosa que se pueda decir, o sea, la única forma en que podemos saber si alguien ama o no al Señor es por su obediencia. Por eso el Señor dice, el que no me ama, no guarda mi palabra. Ahora, ¿será que la desobediencia y el desamor son comunes en el mundo en que vivimos? ¿Qué creen ustedes? Por todas partes, ¿no? Debido fundamentalmente a que somos pecadores de nacimiento. Por ahí en estos días observaba una encuesta en donde preguntaban, ¿un niño nace con pecado y en pecado? Sí, todos nacemos con pecado, todos nacemos en pecado. Ay, pero pobrecito el angelito, es que no conoce la ley, es que él no entiende todavía, pero ya es un pecador, porque nuestra naturaleza caída, heredada de Adán, se manifiesta en todos. Y el que diga que un niño pequeño no es pecador, miente. Porque un niño sí es pecador. Usted mira, al niño nadie le enseña a ser manipulador. Nadie le enseña a ser desobediente, a ser egoísta. Esas son cosas que nadie tiene que enseñárselas porque ya vienen y ya están en él. Todos somos pecadores. Y todos, por nuestro pecado, tenemos que experimentar la culpabilidad, la vergüenza, el temor, la condenación propia. Pero Cristo quiere librarnos de todo eso. El Señor desea librarnos de todo eso.
Y con su ayuda y por su Espíritu podemos desligarnos de ese peso de pecado agotador. Luego dice el texto al finalizar: la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús vuelve a enfatizar la unidad existente entre Él y el Padre. Y dice: rechazarme a mí es rechazar al Padre. Quien no me ama, quien no me obedece, realmente ¿a quién está desobedeciendo? Al Padre que me envió. Su palabra y mandatos tienen la misma autoridad y dignidad que los del Padre. Así que quien los desprecie está despreciando al Padre. No hay tal cosa, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no existe tal cosa como decir agradar a Dios y rechazar a Cristo. Eso bíblicamente no existe, no tiene cabida. Si acepto a Cristo, estoy aceptando a Dios. Si escucho a Cristo, escucho a Dios. Si obedezco a Cristo, estoy obedeciendo a Dios. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Empezando en estos textos, nuestro Señor hará un resumen de lo que ha venido diciendo, de toda la enseñanza que ha dado durante su estancia con sus discípulos allí en el aposento alto, haciendo un énfasis en la venida del Espíritu Santo, el Consolador. Recuerdan que ya lo hemos hablado en enseñanzas anteriores. Y aquí dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Hasta cierto punto nuestro Señor había enseñado a sus discípulos, pero ¿les había enseñado todo? Vemos que difícilmente ellos captaban algunas cosas de las que nuestro Señor les hablaba, y volvía y les repetía y seguían en su ignorancia. El Señor tenía mucha paciencia, por eso una y otra vez tenía que repetirles lo mismo y estarles otra vez recordando. Y aquí les dice: mire, les he hablado esto porque realmente, aunque quisiera darles más, ustedes no lo van a poder entender. Sin embargo, habrá un momento en que entenderán todas las cosas. ¿Y cuándo será? ¿Cuándo sería ese momento? Cuando viniese el Espíritu Santo. Vemos que los discípulos antes de Pentecostés, ¿cómo eran? ¿Cómo se encontraban los discípulos antes del día de Pentecostés? ¿Poderosos? ¿Con denuedo? ¿Qué hicieron? Temerosos, acobardados, apabullados. Se volvieron otra vez al mar de Galilea a coger sus redes. Ya Cristo murió, ya todo se acabó, vamos a volver a pescar al mar de Galilea porque no hay más que hacer. Pero el Señor les había dicho: pero yo voy delante de ustedes a Jerusalén, al tercer día resucitaré. No podían creer lo que el Señor les había dicho en repetidas ocasiones. Sin embargo, en Pentecostés los vemos allí hablando. Se levanta Pedro y delante de la primera predicación, 3,000 personas, 5,000 personas, queda la iglesia en Jerusalén con 8,000 creyentes, después de 2 predicaciones de Pedro. Imagínense. Eran hombres completamente diferentes, distintos a los acobardados discípulos que estamos viendo aquí en los evangelios. Y lo que el Señor hizo fue grande en la vida de ellos. Pero hay algo interesante, y es que el Señor les dice: yo me voy a ir, es verdad, pero cuando yo me vaya, el abogado, el auxiliador, el ayudador prometido, a quien el Padre
enviará en mi nombre. Él les enseñará y les ayudará en todas las cosas. Tal vez se sentían atribulados por la idea de no ser capaces de recordar ni entender lo que el Señor les había dicho. Pero Jesús les dice aquí: tranquilos, cuando el Espíritu Santo venga, Él los enseñará y Él los recordará todas las cosas. Ahora, esa de todas las cosas debemos entender que no es todas las cosas en cuanto al ámbito secular, ¿no? Estaba escuchando por ahí ayer a un falso profeta, no porque me gusta escuchar a los falsos profetas, sino que a veces por ahí me aparecen videoclips. Y este hombre decía: pero es que el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos enseña todas las cosas, por eso usted no tiene necesidad de estudiar. Póngase a orar para que el Espíritu Santo le enseñe cómo ser un buen ingeniero, cómo ser un buen arquitecto. Pero eso no es lo que está diciendo aquí el texto. Ahí todas las cosas es referente a lo espiritual, referente al alma. Todas las cosas necesarias que ellos necesitaban saber para realizar su tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A eso es que se refiere. Ahora, notemos que la obra del Espíritu Santo es enseñar y recordar, no producir gritos, risas, convulsiones, caídas, muchas cosas que la gente hoy en día pretende hacer ver como si fuese la obra del Espíritu Santo. No es eso lo que nos dice aquí el pasaje. No es eso lo que nos está diciendo el texto. Y dicen: uy, tuvimos una noche gloriosa con Dios. Sentimos su presencia. Nos caímos, nos revolcamos por el suelo, hicimos un desorden impresionante. Pero ¿qué de la doctrina? ¿Pero qué de la enseñanza? ¿Pero qué de la palabra de Cristo? Porque es que esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas, os recordará lo que yo os he dicho. Durante 3 años nuestro Señor había sido el maestro para sus discípulos. Ahora Él se iba a ir. Y lo que les está diciendo aquí es: tranquilos, el otro que viene en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Ahora, ¿será que esta promesa fue solamente para los discípulos en aquel día? De que el Espíritu Santo vendría y les enseñaría y les recordaría las palabras de Cristo. ¿Para quiénes es? Para todos los creyentes de todas las épocas, por todas las edades. Es para todos. Ellos seguían con dudas e incertidumbres referentes a lo que habían oído y estaban preocupados por sus deficientes memorias. Pero el Señor les está diciendo: tranquilos, no tengan temor. Cuando el Espíritu Santo venga, Él los enseñará y Él los recordará. ¿Hay alguien que lamenta su propia ignorancia y desmemoria? No olvide que hay alguien cuyo oficio es enseñar y recordar. ¿Nos cuesta trabajo recordar las cosas espirituales? ¿Nos cuesta trabajo? Sí. ¿Olvidamos con facilidad lo que leemos y oímos? ¿Es usted de los que se pregunta: ¿dónde dejé las pastillas para la memoria? ¿O será que ya las tomé? No se preocupe. Si le pasa eso, no se preocupe. Nuestro Señor está diciendo aquí: el Espíritu Santo, Él iluminará vuestras almas. Él les enseñará
Cada día les estará enseñando toda la verdad, porque es el Espíritu de verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. No se preocupe si no entiende muchas cosas. En su momento y por su Espíritu, Dios se las estará enseñando, se las estará revelando. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo para darnos entendimiento de la Escritura? Si Él fue quien la inspiró, si Él fue quien sopló en los escritores sagrados para que la escribiesen. ¿Quién mejor que Él para alumbrar nuestro entendimiento, para que cuando estemos frente al texto llegue la luz y digamos, entendí este pasaje? Gloria al Señor, porque nadie me lo reveló. Como diría Pedro en aquel momento, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, mis hermanos, permitamos que el Espíritu Santo de Cristo nos enseñe y nos guíe a toda la verdad. Pero además, asegurémonos de vivir en santidad y en comunión con el Espíritu de Cristo, ya que sin comunión con Él no hay iluminación, la cual es indispensable para comprender correctamente la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere entender la palabra del Señor, si usted desea entender la palabra de Dios, si usted quiere que Dios le revele y le muestre los grandes tesoros que hay en su palabra, cómo debe estudiar y cómo debe vivir para que el Espíritu Santo obre en su vida y le enseñe y le guíe en obediencia y en santidad. Si usted no vive una vida de obediencia, no ama al Señor. Si usted le da rienda suelta a la carne y se complace en el pecado, tal vez no ha nacido de nuevo, tal vez no se ha convertido verdaderamente. Necesita que Cristo gobierne su vida, que Cristo reine en su corazón y que Él haga morir en usted todo lo terrenal, todo lo carnal y todo lo pecaminoso. Oremos.